al que viene destrucción. Estamos alegres de estar en la casa del Señor. Amén. No los miro muy alegres. Amén. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a nuestro Señor? Y nos alegramos. Hágame un favor, dele así su mano a la persona que está a tu lado. Dígale qué bueno que estés en la casa del Señor. El corazón avisa al que le viene destrucción. Si pudiéramos graficar la tendencia que sigue el corazón de las personas y lográramos poner en un plano cartesiano o en una gráfica la tendencia del corazón de las personas, vamos a descubrir que cuando una persona está próxima, óigase bien, a su quebrantamiento, fracaso, humillación o destrucción, el corazón de la persona habrá alcanzado niveles muy altos de orgullo, de soberbia, de rebeldía, de altivez. Oiga usted, repito, si pudiéramos graficar, poner en un plano cartesiano la tendencia del corazón de las personas, vamos a descubrir algo importante. Vamos a descubrir que cuando una persona está próxima, repito, a su quebrantamiento, fracaso, humillación o destrucción, el corazón de la persona habrá alcanzado antes de ello niveles muy altos de orgullo, de soberbia, de rebeldía, de altivez. Todo lo contrario. Cuando una persona está próxima a ser exaltada, honrada o ser puesta en un nivel superior, el corazón de la persona en una gráfica de tendencia habrá alcanzado muy probablemente los niveles más bajos de abatimiento, de humillación o de deshonra. Fíjese usted. Y esta sería la forma, esta sería la manera en la que el corazón de una persona avise o emita señales de lo próximo que está por venir. Llámese humillación o fracaso, llámese exaltación u honra. Esta reflexión o esta manera de ver la vida, vamos a entenderlo precisamente del versículo que vamos a estudiar en esta mañana. Yo quiero que vaya conmigo a Proverbios 18:12. Proverbios 18:12. Y ahí vamos a entender exactamente por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Vamos a Proverbios capítulo 18, versículo número 12. Y lo que vamos a leer es lo siguiente. Oiga lo que dice el rey Salomón, hablando precisamente de este tema. Dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Fíjese usted, ahí está. Dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: al fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad.
Y si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, me gusta esta traducción y dice lo siguiente: la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Por eso decimos y explicábamos que si lográramos poner en un plano cartesiano o en una gráfica de tendencia, precisamente la tendencia del corazón, vamos a descubrir que cuando una persona está próxima a su quebrantamiento, fracaso o humillación, el corazón de la persona habrá alcanzado niveles muy altos de orgullo, de soberbia, de rebeldía o altivez. Y todo lo contrario, cuando una persona está próxima a ser exaltada, honrada o a ser puesta en un nivel superior, el corazón de la persona en una gráfica de tendencia habrá alcanzado muy probablemente los niveles más bajos de abatimiento, de humillación o de deshonra. Y eso lo entendemos de la palabra de Dios, o sea, de ahí eso es lo que estamos explicando. Entonces lo que quiero decir, lo que quiero enfatizar es que el corazón, óigase bien, el corazón sí emite señales, sí emite avisos al que está próximo al fracaso o al que está próximo a la exaltación. Su corazón y mi corazón nos va a avisar, porque hay señales de lo próximo que está por venir. Ahora, se dice que una señal es una forma de comunicación preventiva que advierte o indica de lo próximo que está por venir o suceder. Aquellos que manejamos, encontramos a lo mejor señales en el camino: curva peligrosa, tramo en reparación, disminuye velocidad, área escolar, etcétera, etcétera. Y son señales que nos previenen de lo próximo que está por venir o suceder. Entonces igual el corazón, su corazón y mi corazón emite señales. Va a emitir señales de lo próximo que está por venir. Ahora, ante las señales o avisos, nosotros tenemos dos opciones o dos alternativas. Número uno, atenderlas. Atender los avisos, atender las señales, poniéndole la atención debida o preparándonos para aquello de lo cual se advierte, y evitar de esta manera alguna mala consecuencia que está próxima a venir. Es obvio, si usted va en su vehículo y dice curva peligrosa, no creo que usted lo que haga sea acelerar. No hacemos eso porque hay una advertencia. Si no, comenzamos a frenar, comenzamos a ir despacio tal como nos lo han previsto, tal como nos lo han dicho. Entonces son señales. Usted puede atenderlas o puede no atenderlas. Pudiéramos optar incluso por desatenderlas y no hacer caso de tal aviso, sufriendo así las consecuencias de aquello que se advierte. Ahora, yo creo, hermanos, que ninguna persona que advertida o prevenida del abatimiento, del fracaso, de la destrucción que está próxima a su vida, no quiera evitarla. ¿Verdad que no? Todos decimos, no, yo no quiero llegar hasta ahí. Entonces, tomamos en consideración la prevención, la advertencia o la señal, y como tal, pues comenzamos a frenar y a decir, no, yo tengo que cambiar el giro de mi vida. Ahora, por eso es muy importante en la vida
el conocer la forma que adopta, óigase bien, el orgullo, la soberbia, la altivez de una persona, a fin de que si descubrimos en nuestro corazón tal proceder, sabiamente nos apartemos de tal actitud y evitemos así toda penosa o desagradable consecuencia que pueda venir sobre nuestra vida. Amén. Por eso yo quiero dejarles algunos indicios que la palabra de Dios menciona sobre lo que es la soberbia. ¿Cómo se manifiesta la soberbia? ¿Cómo reconocer en mi corazón que estoy en un punto, sobre todo, difícil de mi vida? ¿Cómo saber si el corazón me está emitiendo señales para prevenirme de una situación dura o de una situación difícil? Fíjese. Por eso quiero que revisemos algunos versículos de la palabra de Dios en donde hay una descripción, o sea, muy clara de cómo se manifiesta la soberbia, cómo se manifiesta la altivez, cómo se manifiesta el orgullo, fíjese, en una persona. Vamos a examinar algunos versículos de la palabra del Señor y quiero que vaya al Salmo 31, 18. Salmo 31, 18. Que adelante, Helmut. Aquí, Helmut. Démosle un aplauso a nuestro hermano Helmut Aguirre y a Jalil. Bienvenido, Helmut. Bienvenido, Jalil. Entonces estamos ahí con el Salmo 31, 18. Y lo que vamos a encontrar en el Salmo 31, 18 es lo siguiente. Oiga lo que dice: enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Entonces, aquella persona de corazón soberbio u orgulloso se va a reconocer, oiga, porque no tiene respeto del justo. No tiene respeto del justo, no tiene respeto o consideración de las personas y las ataca con sus palabras. Y las ataca, dice, con menosprecio y con mentira. Las ataca con menosprecio y con mentira. Esta es la forma común de actuar del orgullo, de la soberbia. Cuando lo que se busca, óigase bien, es alimentar su deseo de grandeza o superioridad. Hablan con menosprecio de las personas, mienten sobre ellas, porque esto les hace sentir más grandes. Cuando actuamos de esta forma, lo que se está manifestando o sacando del corazón es precisamente eso: orgullo o soberbia. Orgullo o soberbia. Entonces, ¿cómo se manifiesta la soberbia? ¿Cómo se manifiesta el orgullo? Dice: enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Yo no sé si usted se ha topado con alguien, pero cuando usted quiere sentirse superior a otra persona, lo que usted y yo vamos a hacer es hablar de esa persona. Pero vamos a hablar
con mentiras y vamos a hablar con menosprecio. Y cuando estamos hablando con mentiras y estamos hablando con menosprecio de las personas, lo que se está manifestando en nosotros es orgullo. Comenzamos a hablar de los líderes, comenzamos a hablar de las autoridades, comenzamos a hablar aquí, comenzamos a hablar allá. Entonces dice que la soberbia no tiene respeto del justo, no tiene respeto de las personas y lo manifiesta de esa forma o lo manifiesta de esa manera. Entonces cuando usted se sienta, ¿verdad?, con el vecino o se sienta con el compañero de X ministerio y lo que hacen es comenzar, fíjese bien, a menospreciar y hablar contra los demás o contra sus líderes, entonces ahí se está manifestando algo. Y lo que se está manifestando es precisamente orgullo o soberbia. Esa es una forma, y lo dice la palabra del Señor. Vamos a reforzarlo con el Salmo 59:12. Dice, refuerza esta verdad. Y dice el Salmo 59:12, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Por la maldición y mentira que profieren. Entonces la manifestación del orgullo o de la soberbia del corazón tendrá su representación en las maldiciones, en las mentiras, en el pecado que sale de la boca o de los labios de quienes practican tales maldades. Entonces los labios del orgulloso, los labios de la soberbia van a ser reconocidos. ¿Y por qué van a ser reconocidos? Porque no tienen respeto de las personas. Las maldicen, las menosprecian, mienten de ellas. Amén. Proverbios 14:3, hágame el favor. Dice Proverbios 14:3. En la boca del necio, mire, la boca, está la vara de la soberbia en la boca, mas los labios de los sabios los guardarán. Amén. Entonces, esa es una manera de reconocer el orgullo. Esa es una manera de reconocer, fíjese, la soberbia. Porque la soberbia va a expresar maldición, va a expresar menosprecio, va a expresar mentira en contra de las personas. Entonces debemos de cuidarnos. Nosotros debemos de cuidar, hermanos, el ambiente de nuestras casas. Debemos de cuidar el ambiente de la iglesia. Debemos de cuidar el ambiente del trabajo. Y una de las cosas que no debemos permitir es que se menosprecie la vida de otras personas. Óigase bien, porque cuando se está manifestando y comienza a salir la maldición, comienza a salir el menosprecio, comienza a salir la mentira en contra de los demás, lo que se está levantando es el espíritu de soberbia u de orgullo. Fíjese. Y podemos ser tentados a ello. Para que el hogar se mantenga, hermano, firme, no lleve menosprecio en contra de sus líderes a su casa. No se ponga a hablar y no compre pollo campero y compre crítica. No haga eso. No haga las dos cosas. Sino compre su buena comida, su rica comida, pero no lleve a su mesa el menosprecio o la maldición, a lo mejor por otras personas. Coma tranquilo. Amén. Coma tranquilo.
igual en la célula. Para que esa célula sea fuerte, hermanos, no debemos permitir tal cosa. No debemos permitir que se hable en contra de los líderes, ni en contra de ninguna otra persona. Cuando usted está escuchando ya una maldición, un menosprecio e incluso alguna mentira que se esté rodando, entonces lo que se está ahí levantando es puro orgullo. Y los líderes debemos de tener el cuidado de ello. Fíjese, para mí eso sería un buen ambiente. Pero si dejamos en libertad para que cualquiera diga lo que quiere, hable lo que quiere, exprese lo que quiere, ahí no hay bendición. No es lo que andamos buscando. Nosotros queremos, hermanos, células lindas, bonitas. Y queremos que se cuide esto. No se puede hablar de los líderes. No se puede maldecirlos. Como no se puede maldecir ni hablar mentira en contra suya. Por eso. Entonces cuidamos el ambiente y evitamos que se levante el orgullo, la soberbia. ¿Y cómo se levanta el orgullo, la soberbia? Dice que se levanta con menosprecio, con maldición y con mentira de los demás. Amén. Entonces eso es bien importante, muy importante. Y repito, nuestras casas deben estar cubiertas. No hacemos eso. Respetamos la vida de los demás y buscamos no maldecirlos, no menospreciarlos, sino hablar bien de ellos. Yo les he contado muchas veces que habíamos pasado un ciclo duro, difícil, en la iglesia, por cierto. Y domingo a domingo, cada vez que nosotros podíamos y recordábamos algunas cosas no agradables, entonces comenzábamos a comentarla, a hablarla con Sonia. Pero me di cuenta que era un ciclo que no podía culminarlo, no podía finalizarlo. Muchas veces nos metemos en condiciones o situaciones de las cuales no podemos parar. Y sé que ahí el puro Señor hablando, tratando de buscarle una salida, una solución. Y recuerdo que fui llevado a aquella palabra donde dicen, bueno, maldigan ellos, bendice tú. Y cuando comencé a bendecir y no a maldecir, inmediatamente terminó el ciclo. Ahí se rompió el ciclo, no más. Y todo el ambiente comenzó a ser tranquilo. Note usted eso. Repito, traiga a la memoria las conversaciones. Traiga a la memoria los diálogos que hay en su casa, los diálogos que hay en su mesa, los diálogos que hay en el restaurante, los diálogos que hay en el cafetín, los diálogos que hay en cualquier lugar. Y si lo que se está haciendo en ese diálogo es menospreciando a los jefes, menospreciando a las autoridades, maldiciendo a los gobiernos, maldiciendo a los alcaldes, entonces no estamos contribuyendo con lo que debemos. Nosotros somos personas de bendición y no de maldición. Y lo primero que hacemos es cuidar nuestras palabras. Las cuidamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuidamos nuestras palabras, las cuidamos. Con todo honramos nuestras autoridades. Bendecimos a nuestro alcalde, bendecimos a nuestra nación, bendecimos a nuestros gobernantes. Eso nos lo manda la palabra del Señor. Amén. Entonces, y lo hacemos. Lo hacemos. Amén. Imagínense ustedes, en este momento todos sabemos de la crisis que tenemos. ¿Por qué vamos a agregarle más maldición? ¿Por qué vamos a agregar más males a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes? ¿Por qué no las bendecimos en el nombre de Jesús? Amén. Eso es una manera
buenísima de ayudar a todo este ambiente. Entonces, número uno, si usted quiere conocer el espíritu de soberbia, vea a la persona que habla. Y ahí se va a dar cuenta si de veras merece estar en ese lugar o no merece estar en ese lugar. Número dos, otra forma en la que el orgullo o soberbia tiene su representación en el corazón del hombre se llama rebeldía. Rebeldía a los mandamientos, a los juicios o a las leyes del Señor. Primero decíamos, maldice, menosprecia, miente en contra de las personas. Ahí está. Pero también hay otra forma en la que se manifiesta el orgullo o la soberbia, y se llama rebeldía. Cuando el sacerdote Esdras hacía recordar al pueblo de Israel la conducta de sus antepasados, dice que trajo a la memoria del pueblo la actitud soberbia de este. Y en Nehemías capítulo 9, versículo 29, oiga lo que dice. Dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Entonces, esta es otra manera en la que la soberbia u orgullo del corazón se manifiesta, y es usando de rebeldía, usando de menosprecio a los mandamientos, juicios o leyes del Señor. Es como buscando identificar, bueno, ¿qué es lo que me va a decir si hay soberbia? ¿Qué es lo que me va a decir si hay orgullo? ¿Qué es lo que me va a decir si hay mucha altanería? Y lo primero es, fíjese en sus labios. Lo segundo es, vea si su actuar es en obediencia al Señor o en rebelión contra Dios. ¿Cómo es la persona? O más bien, ¿cómo somos cada uno de nosotros? Cuando descubrimos lo que la palabra de Dios nos demanda, ¿nos resistimos a esa palabra o comenzamos a trabajar para obedecerla? Entonces sería otra forma. Esto significa, fíjese bien, que una persona que está próxima a su fracaso o humillación, antes de que esto ocurra, dice que la persona estará entregada a un total libertinaje, practicando el pecado sin límites y pensando que ni Dios puede desviarle sus planes. De pronto vendrá la humillación y vendrá el fracaso. Entonces podemos diagnosticar y decir, mira, no vayas por ahí, no es el camino, no es la dirección. Hay que atender al consejo de la palabra de nuestro Dios. Hay que atenderla. Y número 3, una tercera forma de identificar la soberbia y orgullo en el corazón del hombre, oiga, es cuando la persona se adueña de sus éxitos o logros, anulando de su vida todo reconocimiento al favor, a la misericordia, a la gracia de Dios sobre él. Llegando incluso a pensar que todo lo que tiene o ha alcanzado, fíjese bien, se sostiene por la fuerza de su capacidad e inteligencia. No podemos anular el favor de Dios. Cuando nos adueñamos de nuestro éxito o de nuestros logros, anulando de la vida todo reconocimiento al favor de Dios, lo que estamos manifestando es soberbia. Déjeme decirle que esto ocurrió al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando en aires de su grandeza se atribuyó a sí mismo todo lo que había alcanzado o todo lo que había logrado en su reino, la gran Babilonia. Dice la palabra que aún la palabra estaba en su boca cuando de la posición más alta
pasó a la posición más humillante que una persona pueda tener en su vida. ¿Por qué no leemos Daniel capítulo 4, versículo 28? Y vamos indagando y vamos viendo cómo fue, fíjese, lo que sucedió al rey Nabucodonosor. Daniel 4:28 dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esa la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo serán tu habitación, y como a los bueyes te apacentarás. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. Cuando el reconocimiento al favor, a la misericordia, a la gracia del Señor ya no está presente en una persona, esto significa que la persona, óigase bien, está próxima a su fracaso, está próxima a su humillación. Ahora, por eso veo importante el aprender a cuidar nuestro corazón. Así como cuidamos muchas cosas que son valiosas e importantes en nuestra vida, quiero decirle que su corazón y mi corazón es lo más importante que nosotros tenemos. Pero también hay que expresar o aplicar la misma expresión. Yo debo de cuidar mi corazón. Usted debe de cuidar su corazón. Sus hijos deben de cuidar su corazón. Los líderes deben de cuidar sus corazones. A lo mejor no le suena esta expresión, pero debe de cuidarlo. ¿Qué es aquello que usted cuida bastante? ¿Qué es aquello para lo cual incluso ha comprado una caja fuerte y usted lo tiene allí, bien guardado? Y lo ha guardado porque tiene todo el valor para usted. Quiero decirle que su corazón y mi corazón es sumamente valioso. Y hay que aprender a cuidarlo. Debemos aprender a cuidar nuestro corazón. Amén. Estamos en nuestro trabajo, cuidamos nuestro corazón. Estamos en el súper, cuidamos nuestro corazón. Estamos en la iglesia, cuidamos nuestro corazón. Donde quiera que nosotros estemos, cuidamos nuestro corazón. Amén. Es importantísimo cuidar nuestro corazón. Y sobre todo cuidarlo, fíjese, para que no entre soberbia, no entre orgullo o no entre cosa semejante. Por eso quiero dejar en esta mañana, siendo que podemos justificar lo dañino, lo peligroso que puede ser un corazón lleno de soberbia. Por eso quiero dejar, hermanos, en esta mañana 3 consejos que nos ayuden a evitar que la soberbia u orgullo dominen nuestro corazón. Porque el corazón lleno de soberbia u orgullo está próximo al fracaso, está próximo a la humillación. Por eso hay que cuidar
Y por eso quiero darles 3 consejos rápidos de cómo cuidar nuestro corazón de la soberbia. Número uno, atrévase a reconocer y vivir bajo el señorío de Cristo en su vida. Porque la tendencia natural del hombre resulta ser muy riesgosa y peligrosa. Eso es lo primero que debemos hacer. Cuando el fundamento de la vida de las personas solo tiene su apoyo, oiga, en sus deseos, en sus intenciones, en sus sueños, en lo que siente, en lo que quiere, en lo que no quiere, y el Señor solo está presente para cumplir dichos deseos, esta es la clase de vida con menos posibilidades, óigase bien, de éxito. Porque donde no está presente el señorío de Cristo, toda grandeza, toda fama, toda exaltación, óigase bien, a lo mejor sea pasajera. No se va a quedar. Y eso es lo importante. Por eso decimos, si queremos que mi corazón se guarde de la soberbia, si queremos que mi corazón se guarde del orgullo, debo de reconocer y vivir bajo el señorío de Cristo. El rey Salomón dijo algo importante en Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, para vivir o gozar de ese éxito que todos buscamos en la vida, es importante entender que no podemos hacerlo eligiendo aquello que parece bueno, que parece atractivo, que parece productivo, que parece sin consecuencias. Nuestro juicio o valoraciones personales de la vida es muy importante, pero siempre y cuando nuestros juicios o valoraciones de la vida tengan como fundamento la palabra, oiga, del Señor. Porque solo lo que se fundamenta en la palabra del Señor tiene garantía de éxito. Todo lo demás son apariencias, y apariencias que se destruyen. Quiero que vaya conmigo a 1 Pedro 1:24. Y oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, solo lo que se fundamenta en la palabra tiene garantía de permanecer. Solo lo que se fundamenta en la palabra. Y eso es lo que estamos de alguna manera diciendo en las células. Hagamos lo que la palabra de Dios dice. Hagámoslo. Queremos el éxito, hagámoslo a la manera del Señor. Hagámoslo de esa forma y no vamos a tener ninguna dificultad, no vamos a tener ningún problema. Lo que no tiene fundamento en la palabra está hecho para destruirse. Por eso decimos, es importante dar testimonio del señorío de Cristo en la vida. Déjeme decirle que es lo más satisfactorio en el corazón de una persona. Ser gobernado por la voluntad del Señor es la experiencia más satisfactoria de la vida. No es la experiencia más humillante, es la experiencia más satisfactoria. Entonces, para huir de la soberbia, primero consideremos, evaluemos. ¿Tenemos como señorío a Cristo en nuestra vida? ¿Lo estamos siguiendo a Él? ¿No estamos siguiendo nuestros deseos? No nos estamos siguiendo a nosotros mismos, sino que tenemos al Señor delante de nosotros, guiándonos en nuestro camino. Eso es lo primero que debemos hacer. Número 2, enfóquese en el camino de la gratitud a Dios y las personas, porque el menosprecio a ella será su humillación
o fracaso. Repito, enfóquese en el camino de la gratitud a Dios y las personas, porque el menosprecio a ellas será su humillación o fracaso. Mire, cuando se pierde todo el respeto a las personas, a las autoridades o a quienes se les debe respeto, significa que hemos perdido principalmente la gratitud a Dios y a las personas. La gratitud es la actitud más honrosa, más respetuosa que podemos desarrollar en la vida. ¿A ustedes les gustan las personas malcriadas? Que usted le hace un favor, la apoya en algo, da la vuelta y no dice ni siquiera gracias. Y usted dice, uy, dice, pero no, ¿cómo puede ser que ni siquiera las gracias me dio? Entonces no vemos con estima a aquellos que no dicen gracias. Mire qué bueno es cuando podemos presentarnos a la casa de Dios con toda nuestra adoración y exaltación, porque estamos agradecidos con el Señor. Esa manera de obrar es importante. Tener gratitud, poder dar gracias. Fíjese, no menospreciamos, no maldecimos, no mentimos contra las personas. Les agradecemos su ayuda. Les agradecemos que nos apoyen. Quiero decirle que a lo mejor la persona que hoy menospreciamos es la persona que el día de mañana vamos a estar necesitando. Por eso nosotros no podemos menospreciar, óigase bien, la vida de nadie, sino mantener nuestra gratitud hacia ellas. Y lo decimos porque el orgullo dice, no respeta. La soberbia no respeta. Maldice, miente, menosprecia. Pero los hijos de Dios le damos gracias a Dios y le damos gracias a las personas. Amén. Nos honramos unos a otros. Yo quiero que le dé la mano a su hermano y le diga muchas gracias. Me haces un bien estar a mi lado en esta mañana. Qué bueno que estés conmigo. Entonces nos necesitamos. Mire, caminamos juntos. A mí me alegra. Yo le doy gracias a todos los ministerios. Yo le doy gracias a todos los que están acá muy temprano. Unos están en la zona de campeones. Otros vienen tempranos a alistar sus guitarras para la alabanza, los ensayos. Otros están muy temprano. Mire, hoy que estamos con la radio, hay personas que están a las 6 de la mañana ya acá en la radio. Entonces, ¿qué podemos decir más que gracias? El domingo pasado teníamos la inauguración, tuvimos nuestra inauguración. Y le pudimos decir gracias a Douglas y Lorena. Ellos nos empujaron a lo de la radio. Mire, las personas a las cuales hoy usted desprecia o menosprecia van a ser las personas que el día de mañana a lo mejor las llegue a necesitar. Por eso no podemos decir no podemos hablar menosprecio. Por eso no podemos hablar maldición en contra de los demás. Por eso no podemos hablar mentira. Sino en la medida de lo posible, siempre gracias. Gracias por tu ayuda. Gracias por lo que me das. Gracias porque has venido. Gracias por estar acá. Amén. Yo les contaba hace poco que Sonia fue chocada hace tiempo. Y hubo un muchacho, un fulano que venía a la iglesia. Desde que vio que la chocaron, se paró, estacionó su vehículo. Y dice Sonia que inmediatamente se puso la orden, y me avisaron, yo no andaba con él. Y él comenzó a preguntarle, ¿qué necesita? ¿Qué le puedo ayudar? Dice que comenzó a moverse con ella. Y Sonia iba para allá y él iba para allá. Y ella se iba para allá y él se iba para allá.
Y luego ella se iba para allá y él se iba, pero a la par de ella. Mire, a mí me admiró. Yo llegué igual, andaba con nosotros. Él no andaba haciendo mayor cosa, solo andaba a la par. Hasta que llegó la policía. Luego hicieron el levantamiento de toda cosa y él estaba ahí. Ahí estaba. Hasta que vio que nosotros nos montamos al vehículo y ya nos fuimos. Nosotros nos fuimos primero y él vio que ya nos habíamos ido. Él se fue. Hasta ahora han pasado sus 15 años y lo único que puedo salir para él es gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Mira, a lo mejor te llega a tocar aquel bolito a tu casa y tienes que abrirle la puerta y tienes que atenderlo. ¿Sabes? Tienes que atenderlo. No, es que no tengo tiempo. Sí tienes tiempo. Sí tienes tiempo, porque es el Señor el que te está tocando. En cuanto a uno de mis pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Y esa comida que está ahí en tu refri, que en lugar de que la saquen a botarla, no, a lo mejor preparas algo, pero lo sales a atender. Es importante todo eso, renovar toda esa parte en nuestra vida. No menospreciamos, no maldecimos, no mentimos en contra de los demás. Todo lo contrario. Somos instrumentos, óigase bien, para exaltar la vida de las personas, no para hundirlas. Y eso debe ser siempre. Nuestra mentalidad debe de girar en eso. Debo de prepararme para ayudar, no para maldecir. No para maldecir. ¿Por qué? Porque donde hay maldición, donde hay menosprecio y donde hay mentira, lo que se levanta es soberbia, es orgullo. Y el orgullo, fíjese, no puede prevalecer en nuestras casas, no puede prevalecer en la iglesia, no puede prevalecer en ninguna parte. Estamos para ayudar a la vida de los demás. Entonces, número 2, enfóquese en el camino de la gratitud a Dios y las personas, porque el menosprecio a ellos será su humillación o fracaso. Número 3, y ahí terminamos. Recuerde siempre que el propósito de la vida del hombre y de la mujer no trata de nuestra exaltación, hermanos, sino trata de ser para la gloria del Señor. Eso es algo que debemos aprenderlo siempre. Cuando buscamos nuestra propia exaltación, lo único que conseguimos es nuestra destrucción y fracaso. Fíjese usted. Ser para la gloria del Señor implica que la mayor satisfacción de la vida es llegar a convertirnos en instrumentos para los planes o propósitos del Señor. Yo recuerdo que un hermano de Guatemala que venía mucho con nosotros, alguien que lo admiré siempre nos decía eso. Yo trabajo aquí, decía, yo trabajo allá, yo estoy todo el día en esto, estoy todo el día en lo otro, pero en la noche yo salgo corriendo, dice, con mi Biblia y con la guía de mi estudio de célula. Eso, dice, es mi alegría. Esa es mi alegría, la guía, la forma como en la tarde, después de todo mi trabajo en X empresa, yo puedo ir para servir al Señor. Imagínense ustedes, en la mañana vamos contentos a hacer el trabajo que tenemos secularmente. Pero qué bueno es tener la oportunidad de honrar el nombre de Dios. Yo recuerdo que un hermano de acá me dice, imagínense, me dice, mi familia dice, toda corre para el trabajo, para estudiar y todo. Y en la tarde cuando vamos a ir a la iglesia me dice, no tengo ganas. Y él le dice, no vamos a hacer eso. Si en la mañana, dice, nos levantamos con todo el ánimo para ir a servir a la empresa, ¿cómo no vamos a hacer el tiempo para servir al Señor? Dice él. Dice, no, vamos a servir
Tomemos fuerzas en el Señor. Hermanos, las células se sostienen de esa forma, de esa manera. No con personas que estamos cansadas de la vida, sino que estamos alegres de servir a nuestro Dios, de honrar al Dios eterno, al Dios todopoderoso. No le ponemos clavo, hermanos, al trabajo de la obra de Dios. No hacemos eso. No lo hacemos. Nuestro hermano Roberto, él trabaja todo el día. Él se ha comprometido a las 9 de la noche trasladarse acá en Santa Ana de un lugar a otro para llevar el programa Abba Padre. Y él dice eso, ¿verdad, Roberto? Si me voy a sacrificar, dice, y voy a esforzarme, lo voy a hacer para el Señor. No me importa que haya tenido todo un día de trabajo, pero yo voy a honrar el nombre de nuestro Yahweh. A las 9 de la noche, los días lunes, miércoles y viernes, usted va a escuchar Abba Padre. Ahí están las peticiones de ustedes, ahí se está orando, clamando por ellas al Señor. Entonces se da cuenta, la gloria sea para nuestro Dios. Si Él nos da la fuerza para nuestro trabajo ordinario, ¿cómo no usar esas fuerzas para ofrecerlas a su servicio? Mire, ojalá todos tuviéramos una célula. Todos tuviéramos un momento en el día de cómo honrar el nombre de nuestro Dios. Cómo decirle: Dios, yo te agradezco por todo lo que me das. Entonces siempre debemos recordarnos de ello. Estamos hechos cada uno para la gloria y exaltación de nuestro Dios. Y no lo hacemos, hermanos, así a empujones, sino que lo hacemos con todas las ganas del mundo. Es lo más grande que puede haber sobre la tierra. Servir a nuestro Dios, levantar el nombre del Dios Todopoderoso. Eso es, hermanos, lo más grande que podemos hacer. Y lo hacemos trabajando, lo hacemos sirviendo, lo hacemos como Dios lo ponga en nuestra mente, en nuestro corazón. Quiero recordarles que la vida cristiana no trata de lo que podemos hacer para el Señor, sino trata de lo que el Señor sea capaz de hacer a través de nuestra vida. Oiga lo que dice Pablo a los Efesios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice a los Corintios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hermanos, honramos y servimos a nuestro Dios. Eso es lo más grande que hacemos en la vida. Y quiero decirles que lo hacemos de todo corazón. Huimos de la soberbia, huimos de la altanería, ya la identificamos, ya sabemos cómo reconocerla. Se manifiesta en menosprecio, se manifiesta en maldiciones, se manifiesta en mentira contra todos los que están alrededor. Ahí hay orgullo. Se manifiesta porque hay rebeldía contra la palabra de Dios. Ahí hay orgullo. Se manifiesta porque se adueña del éxito y anula el favor de Dios. Pero en esta mañana hemos aprendido cómo alejarnos de ello. Y espero en el nombre de Jesús que, identificado, podamos alejarnos de la soberbia y comenzar a vivir para la gloria de nuestro Dios en todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué no se pone en pie?